Buenas tardes. En esta ocasión haremos una presentación de taller grupal correspondiente al módulo de peligros asociados a la inocuidad alimentaria de la segunda unidad Microbiología de los Alimentos. Esta presentación se tratará de un caso de un brote real de ETA ocurrido en Chile. Los integrantes son Denis Bonilla, quien les habla, Carla Villagrán, el docente a cargo, el señor Luis Gamboa. Bueno, en cuanto a la descripción de la noticia, esta noticia fue sacada desde un periódico nacional, en donde el título decía que 2 personas fallecieron y otra permanece grave tras contraer bacteria por consumir pollo durante un paseo a Laguna Verde. Bueno, esta noticia ocurrió, como indicaba, en Chile, en la región de Valparaíso, y esto fue el 18 de enero del año 2020. El contexto del viaje es un grupo de personas de un hogar que viajó. Eran 29 personas las que fueron a este paseo, y 11 de ellos son afectados por el consumo de un alimento. De estas personas, 8 son ingresadas al Hospital San José y 2 personas fallecen y una queda en estado grave. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? En el paseo estas personas consumieron algún alimento que habría estado contaminado con una bacteria llamada Clostridium, ¿ya? Y según exámenes practicados a los pacientes, una vez que ingresaron, este sería el resultado, ¿ya? Todos los pacientes que ingresaron al hospital presentaban los mismos síntomas, que era una diarrea profusa y deshidratación muy, muy rápida. ¿Ya? Bueno, como la noticia lo indicó, no se decía qué especie de Clostridium era, sino que se detectó solo el Clostridium. Vamos a explicar un poco cómo está, de qué se trata este Clostridium. Bueno, este género está formado por más de 100 especies con propiedades químicas diversas. Comprenden a bacilos gram positivos, por lo tanto tienen una capa gruesa de peptidoglicanos, son anaerobios y son esporulados. Son ubicuos, por lo tanto pueden estar en cualquier lugar, pueden ser encontrados en el suelo y en aguas residuales, y también pueden encontrarse en la flora intestinal de hombres y animales. En su mayoría son saprófitos, y los que son patógenos pueden causar graves enfermedades como gangrena, botulismo, tétanos, colitis asociadas a antibióticos e intoxicaciones alimentarias. Su capacidad para provocar enfermedades está vinculada a la posibilidad que tienen de sobrevivir en condiciones ambientales muy adversas mediante la formación de esporas. Además, estos crecen rápidamente y producen toxinas histolíticas, enterotoxinas y neurotoxinas. Bueno, como les dije anteriormente, la noticia no indicó la especie de Clostridium, pero por la sintomatología y por el cuadro que presentó, nosotros nos enfocamos en el Clostridium perfringens, ¿ya? Cuyas características son que es un bacilo gram positivo con bordes rectos y extremos romos, es anaerobio, tiene la capacidad de generar esporas, y dentro de ellos existen dentro de esta especie más bien existen 5 tipos, los cuales se denominan con letras A, B, C y D, siendo la letra A el responsable de la mayoría de los procesos infecciosos. El Clostridium perfringens tiene un crecimiento rápido a 45 grados Celsius y su principal hábitat es el suelo y los intestinos de humanos y animales. Bueno, el ciclo de la vida en general de Clostridium se encuentra principalmente en el suelo y sedimentos de agua dulce. Como dijimos anteriormente, eran ubicuos, por lo tanto podían estar en cualquier lugar. Forman esporas que también pueden vivir en diversos alimentos debido a su naturaleza química y a su tolerancia al calor. Estos alimentos, cuando están contaminados, pasan al organismo y generan la toxina, que finalmente las personas la eliminan por medio de las heces.
las personas y los animales. Y vuelve el ciclo porque vuelven los sedimentos a la tierra, o sea, al suelo y al agua dulce. La etopatogenia, bueno, se produce una enterotoxina, la cual es dañina al sistema digestivo, que se comporta como un superantígeno, promoviendo la liberación de mediadores de inflamación en forma masiva. ¿Ya? Una vez que se consumió el alimento que ingresó al estómago y los intestinos, esto se contamina y ahí se produce la inflamación. En el intestino delgado, la enterotoxina se une a un receptor de membrana del ribete en cepillo y este induce una alteración de la permeabilidad de calcio, dependiente del resultado de una pérdida de iones y metabolitos. Esta pérdida electrolítica altera la función metabólica intracelular y provoca daño morfológico y produciendo una ruptura de elementos de la membrana, por supuesto saliendo el material, lo que forma un lisis. Tiene un periodo de incubación de 8 a 14 horas. Ya, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta bacteria? Crece rápidamente en medios ricos en carbohidratos en los que se produce mediante la fermentación de estos, grandes cantidades de hidrógeno y dióxido de carbono ayudan a mantener su ambiente anaeróbico. Pero este Clostridium perfringens tiene una característica bien especial porque es relativamente aerotolerante, ¿ya? Por lo tanto, esto ha hecho que además sea la primera bacteria gram positiva de la cual es posible obtener un mapa genómico completo. Este hecho fue facilitado por su relativa tolerancia al oxígeno, rápido crecimiento y sobre todo por su capacidad de ser manipulado genéticamente. A veces sobreviven a la cocción. Entonces, si el alimento se deja a temperatura ambiente o incluso a 60 grados Celsius, estas bacterias podrían seguir multiplicándose. Por lo tanto, estas esporas son bastante tolerantes a muchas temperaturas, como ya lo habíamos indicado, y tienen una facilidad de germinar y multiplicarse muy grande si no se es cuidadoso con las temperaturas y con las condiciones en las que se deja el alimento. A continuación le doy la palabra a mi compañera, Denise. Siguiente. Epidemiología. La enfermedad se produce cuando el individuo ingiere alimento contaminado con un elevado número de organismos productores de enterotoxinas. Los alimentos que pueden estar contaminados son carnes de vacuno, carnes de pollo, salsas cocinadas y alimentos que no hayan estado refrigerados. Cuando los alimentos llegan al intestino delgado, como lo dijo mi compañera anteriormente, se produce la escorulación de la bacteria y la posterior liberación de enterotoxinas. Para que se produzca la enfermedad, tiene que haber generación de enterotoxinas en el intestino delgado. A tener en cuenta, la enfermedad no se contagia de persona a persona. Y no son comunes los brotes familiares, pero sí los producidos a través de alimentos preparados comercialmente y destinados a restaurantes o instituciones. Siguiente. ¿Dónde ocurre por lo general los brotes de Clostridium perfringens? Los brotes de Clostridium perfringens están más frecuentemente asociados con situaciones en las que se prepara grandes cantidades de comida y pueden estar varias horas antes de que estos alimentos sean servidos. Generalmente son un contaminante o esta bacteria se puede encontrar en las carnes rojas, en las carnes blancas como el pollo. Y las víctimas más frecuentes son los niños y los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema inmunológico más debilitado. Siguiente. Principales síntomas producidos por la bacteria Clostridium perfringens. Entre 7 y 15 horas después de la primera ingesta, el paciente presenta diarrea líquida, espumosa, maloliente y muchos dolores abdominales. La enfermedad tiende a ser autolimitada en pacientes que no presenten otras complicaciones o enfermedades de base. O sea, no va a ser tan grave para aquellas personas que no tienen enfermedades de base. Deshidratación. Se causa la deshidratación por muchas diarreas y disminución de la presión arterial.
Siguiente. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Bueno, la enfermedad se diagnostica bajo dos formas, ¿ya? Uno de ellos es detectar la toxina en la heces de los pacientes. Una vez que se hayan enfermado, se les pide un examen y se puede detectar la toxina en sus heces. Y también se puede hacer una confirmación bacteriológica en los alimentos que ellos hayan consumido o los alimentos que hayan estado en cuestión. Siguiente. Principales medidas de prevención de contaminación del microorganismo. Bueno, en general no requiere tratamiento antimicrobiano, solo medidas que se sostengan. Los aspectos más importantes a tener en cuenta son la limpieza, el tratamiento térmico y el cierre hermético de los alimentos. El Clostridium perfringens es muy sensible al frío, por lo tanto, aquellos alimentos que se hayan cocinado, que estén a temperatura ambiente o a una temperatura de 37 grados Celsius, y no se van a consumir, lo ideal es refrigerarlos y bajarlos a una temperatura de refrigeración que son 4 grados Celsius. Al llegar a esta temperatura, se destruye la mayoría de los microorganismos, llegando a un 96% de eliminación de ellos. Si una vez estos alimentos se quieren volver a consumir, se deben de calentar, ¿ya? Pero la temperatura interna tiene que llegar a 75 grados Celsius. ¿Por qué? Porque como es un microorganismo o una bacteria que es termófila, que puede soportar altas temperaturas, entonces lo ideal es que llegue como mínimo a 75 grados Celsius, que es donde se va a destruir. Y lavar muy bien las manos, utensilios, superficies que hayan estado contaminadas con otros tipos de alimentos o pescados crudos. Siguiente. Bueno, las conclusiones. ¿Qué podemos diferir? Que gran porcentaje de las dietas se debe mayormente a enfermedades provocadas por bacterias y sus enterotoxinas, provocando cuadros gastrointestinales leves hasta cuadros gastrointestinales graves o agudos. El Clostridium perfringens es un microorganismo de suma importancia en medicina humana y veterinaria, ya que pese a ser parte de la microbiota intestinal es potencialmente patógeno y letal, tanto para animales como para el hombre. Entonces, hay que tener súper presente que el Clostridium perfringens lo encontramos entonces en los intestinos de las personas y de los animales. Por eso es tan importante una buena manipulación de los alimentos, un buen lavado de manos. Verificar siempre la preparación y procedimiento al realizar la elaboración de un alimento. Verificar la temperatura, como lo habíamos dicho anteriormente, ojalá como mínimo llegar a los 75 grados Celsius, y la mantención del alimento una vez que se haya cocinado, mantenerlo en refrigeración a 4 grados Celsius. Durante la manipulación de los alimentos, evitar que estos entren en contacto directo con sustancias ajenas a los mismos, o que tengan daño físico o de otra índole capaces de ser contaminados o deteriorados. Más que nada que no exista una contaminación cruzada. Los brotes de ETA generados en espacios de recreación, como los campings, como lo que pasó con la noticia que mi compañero explicó, se debe a factores extrínsecos, como la temperatura. ¿Ya? Los alimentos generalmente se mantienen a temperatura ambiente, en un paseo, verano, sobre los 30 grados, tenemos como consecuencia grandes crecimientos microbianos dentro de los alimentos que estos van a provocar, posteriormente nos van a provocar una enfermedad. Si es que anteriormente fueron contaminados. Bueno, eso es parte de las conclusiones, y una de las cosas también más importantes que debemos tener, que tener en cuenta, es educar a la población, ¿ya? Enseñarle a las personas, enseñarle a los niños, a todos, que existe una gran variedad de bacterias y enterotoxinas que pueden causar las ETAs o enfermedad transmisible en los alimentos. Siguiente.